Esto es Debate Sixers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a un nuevo episodio de Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArt y como en cada edición me acompaña Juan, quien hace lo propio con @afilados. En este segundo episodio de esta tercera temporada vamos a charlar sobre el calendario de la temporada, el calendario que tendrán que afrontar los Sixers en esta 2022-2023, que se ha anunciado ya hace algunas semanas y que tendrá algunas novedades interesantes, sobre todo el hecho de que volveremos a jugar el día de Navidad, por ejemplo, entre otras cosas. Así que analizamos el calendario en este segundo episodio de Debate Sixers. Decíamos que semanas atrás se había anunciado ya el calendario de partidos que tendrá la temporada 2022-2023 de la NBA, ajustando ya la cuenta regresiva para que comience la acción, y nosotros nos vamos a centrar en este segundo episodio en lo que tendrán los Sixers por delante, cómo estarán afrontando esta nueva temporada. Antes de seguir con el desarrollo del episodio, voy a darle paso y presentarlo a mi compañero. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Debate Sixers. Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo también a todos los que nos están escuchando del otro lado. Y bueno, llegó el momento de analizar el calendario de esta temporada, donde los Sixers van a tener algunos partidos súper interesantes que ya estamos marcando, entre ellos el que bien mencionabas, la jornada de Navidad por la tarde frente a los Knicks en el Madison Square Garden. Así que bueno, cuando quieras, arrancamos. Y arrancamos con lo principal. ¿Cuándo van a arrancar los Sixers a competir en este curso 2022-2023 de la NBA? Vamos a arrancar con una pretemporada de 4 partidos, empezando los primeros días de octubre, así que queda menos de un mes. El 3 de octubre vamos a visitar a Brooklyn que puede llegar a contar entre sus filas con Ben Simmons. La verdad es que me gusta mucho que sea de visitante y evitar un mal clima de local, porque si llega a jugar Simmons puede tomarse el partido como uno de temporada regular o de playoffs, y en realidad no es más que un simple juego de pretemporada. Así que me parece perfecto que se haga de visitante. 2 días después vamos a ser locales de Cleveland el 5 de octubre. El 10 de octubre vamos a jugar con Cleveland nuevamente de visitantes y vamos a cerrar la pretemporada el 12 de octubre de local contra Charlotte. Esos son los primeros 4 partidos, si querés, más en serio, que vamos a disputar en el curso de la 2022-2023. Una pretemporada que siempre es interesante porque, tal como hablábamos en el anterior episodio, donde desarrollamos un poquito la conformación de la plantilla, va a ser la primera vez que veamos a muchos de las caras nuevas vestidos de Sixers, y van a ser ante rivales interesantes. Hay que ver con qué Brooklyn nos encontramos, más allá de la cuestión Simmons. Todavía está por resolverse la conformación de su plantilla, tienen varios líos ahí internos, que eso mucho no nos interesa a nosotros, pero sí a la hora de ver cuál va a ser el calibre de nuestro rival. Es interesante saber con qué nos vamos a encontrar, pero principalmente en pretemporada pasará por esa cuestión de ver cómo son o cómo empiezan a rendir las caras nuevas en Filadelfia. Exactamente, así será. Y después nos metemos propiamente dicho en lo que es la temporada regular, que empieza con todo para Filadelfia. Los 2 primeros partidos son demasiado complicados. Quisiera o me hubiese gustado que fuesen más adelante en la temporada. La noche del debut será el 18 de octubre contra los Boston Celtics, clásico para empezar, de visitantes. Bueno, Boston creo que no hace falta presentarlo demasiado, al equipo que tiene a Brown, a Tatum, a Smart, y este año llegó desde Indiana Malcolm Brogdon como una pieza más que interesante para un equipo que ya de por sí era fuerte. Bueno, Brogdon quizás no es una estrella, pero viene para reforzar mucho más a los Celtics. Y el 20 de octubre, 2 días después, hacemos el debut como locales ante Milwaukee. Otra vez, un equipo que es candidatazo en el este, que tiene a Giannis, a Jrue, a Middleton y compañía.
No sé si me hubiese gustado, no sé si hubiese firmado antes de empezar esta temporada que los dos primeros partidos fuesen ante dos rivales de semejante fuste. ¿Vos qué pensás, Martín? Ante dos equipos que están armados ya con una plantilla sólidas. Boston viene de hacer una gran temporada en el último curso. Milwaukee tiene a Giannis y eso ya es un montón, además de muy buenas piezas que lo rodean. Es un comienzo más que exigente y que no sería descabellado el arranque con 2 derrotas, teniendo en cuenta que los Sixers tienen que ensamblar muchas piezas, más allá del deslucido final de campaña que tuvo en la temporada pasada. Tienen que ensamblar a muchas caras nuevas, a PJ Tucker, a Daniel House, jugadores de los que ya hemos hablado anteriormente, y creo que no son el mejor rival como para, por los puntos, empezar a tener recorrido y roce. Sí, y más allá de eso, tenemos que ser sinceros, si analizamos la temporada partido por partido o mes a mes, que es lo que vamos a hacer sobre el cierre de este episodio, la primera mitad, 3/4 de temporada, Filadelfia tiene una buena cantidad de partidos como local. Yo creo que la gran diferencia, Filadelfia la tiene que hacer hasta el mes de febrero. Marzo y abril deberíamos descansar bastante al quinteto titular, empezar a cuidar sobre todo a Joel Embiid, que si Dios quiere a esa altura va a estar sano, es a lo que apuntamos, porque la verdad es que en marzo y en abril los partidos son en su mayoría de visitante y con varias giras de las que ya hablaremos. Luego en el transcurso de esta temporada se da esa mecánica de partidos casi que en noches consecutivas frente al mismo adversario. A veces son 2 de visitante seguidos, a veces son 2 de local y otras veces es primero voy a tu casa y luego vos venís a la mía o viceversa. El 26 de octubre vamos a jugar contra Toronto de visitante. Nos quedamos igualmente en Canadá porque el 28 de octubre vamos a volver a jugar contra ellos. Esa lógica que tiene la NBA, pero bueno, al menos vamos a ahorrar viático, ¿no? Como se dice. Y va a suceder algo parecido con Washington Wizards. El 31 de octubre vamos a jugar en la capital de los Estados Unidos. Y en Filadelfia vamos a volver el 2 de noviembre para enfrentar al mismo adversario. No porque sean rivales de mucho peso, pero sí por esta particularidad que tiene la liga y que esto se va a volver a repetir, como ya hablaremos más adelante. Vamos a recibir a Milwaukee nuevamente el 18 de noviembre y después, también de local, llega el partido más esperado por los fanáticos de Filadelfia, porque vamos a recibir a Brooklyn Nets, que seguramente va a contar con Ben Simmons. El año pasado, el partido que jugamos de local contra Brooklyn, lo perdimos y de manera muy mala. Simmons estaba junto a sus compañeros en la banca, ni siquiera estuvo cambiado, pero creo que los hinchas se dejaron llevar, los jugadores también, por esa bronca, por enfrentarse más a Simmons que a los Brooklyn Nets, y lo pagamos muy caro. Pero bueno, ya hay que marcar en la agenda que en 2 meses y poco más vamos a estar recibiendo seguramente a Ben Simmons en Filadelfia. Y a la hora de marcar partidos es uno de los que hay que marcar sin lugar a duda. Después creo yo que llegada la noche deberíamos no darle tanta atención a Simmons y centrar en lo que pueda hacer el equipo para no perder el eje del objetivo que es ganar, más allá de lo que pueda hacer o no Simmons esa noche ante los Sixers en Filadelfia, que si sigue la tendencia que ha mostrado a lo largo de su carrera con un terreno hostil, no debería haber una gran actuación de Ben Simmons, ¿no? Y de todas maneras, si es la gente la que está caldeada contra Simmons, son los jugadores los que deberían tratar de aislarse un poquitito de ese clima y bueno, en ese sentido se está armando el equipo, jugadores veteranos, jugadores que tienen experiencia y un temperamento que puede llegar a resistir estas circunstancias. Filadelfia tiene que concentrarse en eso, como decís, en el partido, en el adversario y no solamente en Simmons, aunque mucho van a estar hablando los medios de quién ganó el trade, si fue Filadelfia, si fue Brooklyn, si Harden tiene una mala noche y Simmons eventualmente la rompe. Bueno, eso hay que dejar que hable la prensa y nosotros centrarnos en el juego propiamente dicho. Luego tenemos un par de partidos interesantes y de visitante nuevamente, los 2 consecutivos contra Orlando. Y marca Orlando el 25 de noviembre y el 27 de noviembre porque va a estar Paolo Banchero, la pick número 1 del último draft. Siempre es un partido interesante y siempre se sigue de cerca la campaña de los jugadores que fueron elegidos en las mejores posiciones. El 30 de noviembre, un par de días después, vamos a visitar Cleveland
Cleveland que está muy bien armado y tiene para mí un futuro enorme, así como vos en su momento hablabas de Atlanta Hawks. Bueno, para mí estos Cleveland pueden llegar a marcar una época en el este si sostienen esta base de Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, Darius Garland, Caris LeVert. La verdad es que en principio, si esas piezas congenian, van a ser un equipo interesante para ver, un equipo atractivo para ver, más allá de ser un rival de conferencia, un equipo que uno puede llegar a decir, prendo la tele, me los quedo viendo porque son interesantes, tienen futuro, son atléticos, vamos a ver qué es lo que pasa. Finalmente tenemos en diciembre, ya pasamos a otro mes, un partido contra los Lakers en casa. Veremos qué pasa ese 9 de diciembre, si LeBron, si Anthony Davis están en condiciones, si viene Russell Westbrook, que se lo menciona también en absolutísimamente todos los trades posibles que puedan llegar a hacer los Lakers, que incluso ha sido bastante castigado por NBA 2K con el tema de los ratings, que está de capa caída, y yo creo que debe tener la sangre en el ojo, incluso muchas ganas de salir de los Lakers para demostrar que no es un jugador acabado. No sé vos, Martín, ¿qué pensás de ese partido en particular? Sí, con Russell Westbrook yo tengo más en la tensión de amor y odio, más de lo segundo de lo primero. Siempre me pareció un jugador más sobrevalorado que lo que pueda rendir actualmente, que pueda rendir realmente, y en la actualidad claramente su nivel está por el suelo. Tampoco lo acompañó el equipo en la última temporada, porque estos Lakers estuvieron pero muy flojos. Tal vez haya sido de los peores equipos en su carrera que haya compuesto LeBron, y eso que ha jugado en Cleveland Cavaliers muy malos LeBron, pero lo de los Lakers fue flojísimo. Siempre es interesante un partido ante los Lakers, ni hablar, y más cuando se juegan en Filadelfia. Tal cual, lo mismo pienso, por eso lo destaqué. Además es un equipo que tiene cierta pica histórica con los Sixers, ni hablar lo de Boston. Detroit también siempre es un duro adversario. Hay equipos que situacionalmente o de manera transitoria por una cuestión de época son un rival importante, en este caso Golden State, como en su momento fueron los Chicago Bulls. Bueno, Golden State lo vamos a recibir el 16 de diciembre en Filadelfia, y ahí hago una pausa, un paréntesis, para hablar directamente del juego de Navidad, el 25 de diciembre, que además inaugura una seguidilla de 4 partidos seguidos de visitante. El 25 de diciembre vamos a visitar el Madison Square Garden frente a los Knicks. El 27 de diciembre visitaremos Washington. El 30 de diciembre contra los Pelicans. Y al día siguiente, el 31, último día del 2022, vamos a estar visitando Oklahoma. Oklahoma que, si bien todavía no consolidó de los resultados el potencial que tiene, veremos en qué situación va a estar Holmgren, Chet Holmgren, el pick número 2, que tuvo un pequeño problemita de salud. Me parece que no sé si va a estar en condiciones esta campaña. Pero bueno, es un equipo que tiene muchas piezas jóvenes interesantes. Josh Day, Lewis Dort, Julius Alexander, Trey Mann. Para cerrar el año, un back-to-back no es lo más confortable, me parece, para los Sixers. La juventud de Oklahoma, si bien lo hace un equipo poco sólido y tal vez en un juego real poco complicado, pero es un equipo seguramente muy atlético, y que va a ser el segundo juego en un back-to-back, que eso las piernas pesan y puede sacar la ventaja ahí en ese apartado el equipo del Thunder en el cierre de año recibiendo a los Sixers. Luego tenemos esta dinámica del te visito y después vos me visitas a mí contra Detroit el 8 de enero y el 10 de enero, ya estamos hablando de 2023. Detroit, que hay que ver cómo encaja algunas piezas también, ¿no? Kemba Walker intentará que su carrera vuelva a tener un salto después de tener los últimos años bastante castigado por las lesiones y también por la falta de actividad. Y Jaden Ivey, la pick número 5, también va a ser interesante verlo, como hablábamos anteriormente de Banchero y demás. El 25 de enero volvemos a ser local de Brooklyn. Segundo partido contra los Nets, segundo partido de local, y después arranca ya en febrero una sucesión de partidos bastante complicada. Ten en cuenta, como dije antes, que febrero es el último mes donde tenemos más partidos de local que de visitante, y tenemos algunos que son especialmente complicados.
El 8 de febrero visitamos a Boston, el 10 de febrero recibimos a los Knicks y al día siguiente visitamos Brooklyn. Con lo cual vamos a jugar tres partidos en 3 días, en 4 días, perdón. Y son partidos complicados. Nuevamente los dos de visitantes son frente a candidatos, Brooklyn y Boston. Yo creo que hay que cuidar ahí. El 10 de febrero vamos a tener que poner algunos suplentes contra los Knicks, o por lo menos darle cierto descanso a los titulares, porque el que quiero ganar, o los que quiero ganar, son el primero y el tercero, Boston y Brooklyn. Una semana más que agitada, de miércoles a sábado, jugando contra 3 equipos que creo yo pueden ser de playoff tranquilamente. Boston lo va a hacer, Brooklyn a la espera de resolver la situación Durant creo que también lo puede ser, y los Knicks me parece que lo son. O sea, es un proyecto que lleva dando pequeños pasos sólidos, pero afianzándose en un equipo de postemporada, así que creo que es una semana muy exigente esa, la de la segunda semana de febrero. Y si eso te pareció exigente, no te quiero comentar lo que va a ser la última semana de febrero, porque el 25 vamos a recibir a Boston, el 27 haremos lo propio con Miami, el 1 de marzo iremos a Miami, el 2 de marzo, al día siguiente, vamos a estar jugando contra Dallas, Luka Doncic y los Dallas Mavericks, en la otra punta prácticamente de los Estados Unidos, y el 4 de marzo vamos a visitar Milwaukee. Nuevamente, muchos kilómetros, muchos viajes para unos Sixers que van a estar ya a esa altura de la temporada más que cansados. El 20 de marzo vamos a jugar contra el Chicago, y el 22 de marzo nuevamente contra el Chicago, la primera vez de local, la segunda de visitante. Chicago que el año pasado me parece que como que dio la sensación de poder más de lo que realmente hizo. Proyectaba muchísimo con DeRozan, con Lavin, con Vucevic, Lonzo Ball. Ahora van a tener a Andre Drummond, un ex Sixer, ex Brooklyn Nets también. Y me parece que es un partido interesante, son un par de juegos interesantes como para ir cerrando ya la temporada regular. Y los últimos 5 partidos, Martín, si te pareció complicado todo lo que veníamos hablando ahora, vamos a repasarlos. El 2 de abril vamos a visitar a Milwaukee, el 4 de abril vamos a ser locales de Boston, el 6 de abril vamos a ser locales de Miami, el 7 de abril vamos a ser visitantes de Atlanta, y cerramos el partido número 82 de la temporada siendo visitantes de Brooklyn el 9 de abril. Si tenemos que tener en cuenta que de los últimos 5 partidos, el único que no es contra un rival top en principio es Atlanta, y que tenés a Milwaukee, Boston, Miami y Brooklyn, la verdad que espero estar ya clasificado con suficiente antelación a playoffs, porque va a ser una carnicería. Y al fin de cuentas, esos 5 partidos pueden definir muchas ubicaciones de cara a la postemporada, que siempre son importantes para la localidad. Es una racha de cierre que creo que nadie la hubiese querido. Jugar con los Bucks, con Celtics, con Miami. Creo que si en una previa, junto a los Sixers, esos 3 equipos son los 4 candidatos a estar arriba en el este, y te los vas a enfrentar en los últimos 10 días de temporada regular. El cierre es más que complicado, y hay que tener asegurado el lugar en postemporada bastante antes de esas fechas. Sí, además los mano a mano van a contar, así que tenemos que tratar de haber sacado una buena diferencia, y de última que cada uno de estos últimos partidos frente a estos adversarios no sean determinantes para nosotros. Y bueno, Martín, si te parece, hacemos un pequeño repaso de la cantidad de partidos que tendremos mes a mes desde octubre hasta abril de 2023, con algunas particularidades en el medio. En octubre serán 8 los partidos, 3 de local y 5 de visitante. En noviembre tenemos 14 partidos, 9 de local y 5 de visitantes. Acá hay una particularidad: de esos 9 partidos de local vamos a tener 5 seguidos, con lo cual vamos a poder hacer base en Filadelfia por un tiempo, entrenar en nuestra ciudad al principio de la temporada, y creo que eso nos va a ayudar bastante para lo que se viene. En diciembre tenemos 13 partidos, 7 de local y 6 de visita, con lo cual está un poquitito más balanceado el panorama. Vamos a tener 7 seguidos de local, o sea que los 7 de local van a ser de corrido. Eso es muy importante, por eso te hablaba de un calendario quizás complicado,
por los adversarios obviamente, pero mucho más favorable en cuanto al tema de viajes y entrenamientos para los Sixers. Hay que hacer la diferencia de octubre a febrero, acordémonos de esto. Dentro de los partidos de visitante, bueno, vamos a tener una gira por el oeste que va a arrancar el 9 de diciembre en Los Ángeles contra los Lakers y va a finalizar el 23 de diciembre también en Los Ángeles contra los Clippers. Tengamos en cuenta que el 25 de diciembre vamos a estar en Nueva York, en la otra punta, jugando contra los Knicks. En enero, 14 van a ser los partidos, siendo 8 de local y 6 de visitante. El 14 de enero vamos a empezar una gira en Utah y la vamos a terminar el 21 de enero en Sacramento, así que tenemos ahí una semanita íntegramente por el oeste. En febrero, 11 partidos serán los que disputemos, 7 de local y 4 de visita. Y en marzo, agarrate que es lo que te dije, 17 partidos. En un mes que tiene 31 días vamos a jugar 17 partidos, es decir, un promedio tremendo, uno cada 2 días prácticamente. Vamos a tener 5 de local y 12 de visitante. Y vamos a tener un par de giras, de hecho 3 giras. La primera empezando el 1 de marzo en Miami y terminándola el 7 de marzo en Minnesota. La segunda gran gira el 15 de marzo en Cleveland y la terminamos el 18 en Indiana. Y la última empezando el 22 de marzo en Chicago y terminándola el 27 de marzo en Denver. En abril 5 partidos, 2 de local y 3 de visita, pero son los que mencioné anteriormente, con 4 equipos que van a estar allá arriba en la Conferencia del Este y va a ser un problemón. Por eso hagamos las cosas bien de octubre a febrero y marzo a abril piloteémosla, cuidemos jugadores y veamos si por fin, una vez por todas, podemos tener a la plantilla completa para los playoffs. Bueno, habíamos hablado en el primer episodio de un equipo que se reforzó bien y que tiene tal vez una cantidad de activos sólidos para la rotación. Veremos si en algunos tramos de la temporada esos suplentes pueden tomar mayor protagonismo. Esperemos que si eso suceda sea por una decisión del coach de rotar y no por tener que lamentar alguna lesión. Pero la verdad que el calendario es exigente, sobre todo la parte final, lo que es marzo y abril, y ese cierre con 5 rivales durísimos va a ser complicado si los Sixers llegan a estar en alguna situación delicada a esa altura de la temporada. Aún así creo que estamos bien y confío en que estos Sixers van a hacer bien las cosas, no sé si desde el principio, porque los primeros 2 partidos son complicados, pero sí con el desarrollo de los encuentros van a ir haciendo las cosas bien, como para llegar al tramo final de marzo y abril con cierta holgura en el calendario. ¿Te parece que cerremos este segundo episodio de Debate Sixers? No sin antes recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Twitter como @SixerArg y @Afilados. Y que nos pueden encontrar a Debate Sixers en Spotify, en YouTube. Y también gracias a la gente de Back to Back Spain, la familia que nos abrió las puertas para sumar nuestro podcast esta tercera temporada, y a quien nosotros le estamos totalmente agradecidos por esta oportunidad. Cerramos de esta manera el segundo episodio de Debate Sixers. Juan, gracias por estos minutos y nos estamos reencontrando próximamente.